En la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto mencionó acciones para frenar el homicidio en los municipios más violentos del país. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo están viendo distintas organizaciones no gubernamentales, especialistas, estudiosas en el tema? Saludo con mucho gusto a Jonathan Furcifer, él es coordinador del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa. John, bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Pues mira, a todos nos sorprendió que el presidente por primera vez desde el 2012 anunciara que ya hay un problema en el alza de homicidios en el país. Sí. Sin embargo, analizamos esto de muchas maneras y no todas ellas muy alentadoras. ¿Por qué? Porque la estrategia es muy vaga y muy general. Lo único que sabemos es que son los 50 municipios más letales de todo el país, pero a partir de enero hasta julio de 2017. Es decir, no considera una historia por detrás, ni tampoco las dinámicas de la violencia en el país, que pueden ir pues, de muchas otras maneras. Por ejemplo, a lo mejor agarraron a los municipios que en ese momento muestran una alza importante, pero a lo mejor que en el pasado iban hacia la baja y hay una ciclicidad, o todos ellos que han sido violentos antes y que por alguna razón, no sabemos, pero bajó esta violencia. Entonces, este tipo de medidas de alguna manera cortoplacistas, que no consideran una perspectiva histórica más amplia, sí, pues enfrentan varios retos importantes, ¿no? Para empezar, pues como se ha seguido hasta ahora la estrategia del combate contra la delincuencia, pero también contra la violencia, es seguir estrategias homologadas desde un punto de vista centralizado, sin considerar necesidades locales. Y esto me refiero que no todos los homicidios en el país son perpetrados por el crimen organizado. Hay muchos otros homicidios que son causa, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, de pandillas locales, ¿no? Incluso de riñas callejeras, actos fortuitos, etcétera. Entonces, en el momento que una estrategia de esta magnitud, que todavía no sabemos si se implementará, pero hasta ahora sabemos que se está atendiendo, es, por ejemplo, que, pues no sé, que los estados, por ejemplo, cambien su estrategia hacia otro tipo de medidas. Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, para empezar, yo creo que este tipo de cosas se tienen que analizar desde las necesidades locales, ¿no? Atendiendo a fenómenos muy diversos, contando con perfiles muy específicos de cada una de las víctimas, con esto para diseñar estrategias hiperlocales y a la medida de las necesidades, no solo de las víctimas, sino también de las localidades donde se quieren implementar. Sí. Y finalmente, bueno, como nota complementaria, se ha hablado mucho de que esta estrategia va a estar acompañada por el fortalecimiento de los gobiernos locales, pero pues no sabemos. Es muy importante, ¿no? Es importantísimo. Que esa es la base, porque el gobierno federal poco puede hacer, además de hacer estos llamados y el compromiso público, si es que no cuenta con la acción, la información de los propios gobiernos municipales. Exactamente. O las delegaciones. Sí. Y los propios gobiernos estatales. Exactamente. Quisiéramos saber más, ¿no? Digo, es muy importante decir qué nos gustaría ver, que es el fortalecimiento, pero muchas veces no sabemos el cómo fortalecerlo, ¿no? Es que suena muy bonito eso del fortalecimiento municipal o la coordinación de gran calado. También ya ves que les gusta mucho ese término de gran calado. Sí. Bueno, pues suena muy bonito, pero lo que se necesita son los resultados. Y en un tema tan delicado como el de los homicidios, que ustedes lo han mencionado desde que comenzaron a ver esa tendencia a la alza en distintas partes de la República Mexicana, que tiene que ver con indolencia, por supuesto, con un tráfico de armas importante o la adquisición de armas de fuego muy importante, y la escasa investigación de las procuradurías en el seguimiento de estos casos. Así es. Incluso, bueno, también lo que hemos estado platicando desde hace mucho tiempo es la estrategia complementaria de prevención del delito y la violencia. Así es, claro. Que en el presupuesto de este año, en el PEF 2017, se eliminó por completo el programa o el subsidio para el combate de la violencia, para la prevención de la violencia y la delincuencia. Es parte del tijeretazo del gobierno para el próximo año. De los tantos recortes que hubo en seguridad, pues ese fue uno de ellos. Ahora quedará en las manos de los estados fortalecer y conducir las estrategias de prevención a nivel local. Le queda a los estados hacer el trabajo. Así es. Un trabajo que originalmente les tocaba a ellos, ¿no? Pero coordinado con la federación. Ahora pues la federación ya no tiene ese presupuesto como tal,
canalizada hacia los estados y ya serán los estados. Ahora falta que salgan los gobernadores diciendo es que no tengo los recursos necesarios para combatir esto. Pues es muy Son probable. capaces. Hay subsidios, pero no son suficientes y tampoco creemos que tampoco tienen las capacidades suficientes, los diagnósticos a través de datos efectivos y de Sí. calidad para poder pensar en estrategias de largo plazo, continuas y sustentables en términos de prevención. Pues John, muchas gracias por traernos este tema que no nos hace muy felices, pero más vale tenerlo en cuenta para Así que es. después a nadie nos tome de sorpresa. Así es, Héctor. Gracias, Jonathan. ¿Dónde No. se puede informar más Pues sobre esto? en la página de México Evalúa, en redes sociales, en @mexevaula y en Facebook también podrán encontrar más información. Y bueno, como siempre, Héctor, muchísimas gracias por todo y a tu auditorio también. Al contrario, gracias a ti. Hasta la luego. próxima, John. Muchas Hasta luego, gracias. gracias.